Muy buenas tardes, muchachos. Bien, vamos a comenzar hoy una nueva lección en nuestro semillero de lengua hebrea. Por tanto, si comenzamos una nueva lección, a esta lección la llamaremos, observemos acá en pantalla, ¿cómo se lee esto? Urmispar Shesh, es decir, lección número 6. Vamos a trabajar en este día la lección número 6, tratando de identificar, como en las otras lecciones, diferentes temas del orden gramatical. Así como hemos hecho en las anteriores lecciones, vamos a afrontar en el día de hoy, también iniciando, uno de los modos verbales de la conjugación o de la construcción cal. Esta forma no es una forma difícil, siempre y cuando ustedes hayan tenido tiempo para repasar las formas anteriores. Si no las han repasado, eso puede generar como una cierta, digámoslo así, no obstante, esta forma que vamos a repasar en el día de hoy también sirve como repaso a una de las formas que vimos en la lección anterior. Nosotros en la lección anterior recuerden que dentro de los verbos habíamos afrontado el tema del ictol. Bueno, y vamos a movernos en esa misma medida para comprender otro de esos modos. Entonces, el primer punto que vamos a tratar lo llamaremos Aleph y es el Kal Vaiktol de los verbos fuertes. Aleph, Kal Vaiktol de los verbos fuertes. Bueno, nosotros hemos estado trabajando, digámoslo así, en todas estas clases en torno al ejercicio de ir comprendiendo poco a poco los distintos elementos que se pueden presentar dentro de los textos que estudiamos. Pues bueno, aquí tenemos uno de esos elementos y es un elemento por lo demás repetitivo, que lo vamos a encontrar normalmente en un lenguaje narrativo o en el lenguaje de la prosa. Es raro que se pueda encontrar esto, es raro, quizás no existe esto en el lenguaje de la poesía. Entonces, como también el lenguaje de la narrativa o el relato o el discurso también son tan extensos dentro de las Sagradas Escrituras, la Biblia hebrea en sí, entonces sí que es cierto que hay que estudiar este modo. Bueno, lo hemos definido así, modo va-ictol. Pero antes de que entremos allá, recordemos un poco los modos que habíamos estudiado en las anteriores lecciones. Por ejemplo, habíamos estudiado el modo catal de la conjugación o de la construcción cal. Y habíamos dicho que bastaba simplemente a una forma, en este caso triliteral, una raíz de 3 consonantes, añadirle una serie de signos vocálicos, una configuración vocálica que además podría tener, en estos colores azules las vemos, una serie de letras que nosotros llamamos aformantes, es decir, como si fueran una especie de sufijos. Y así habíamos dicho nosotros para la construcción, digamos, de esta conjugación, kataf, kateva, katafta, kataft, katafti, en el singular. Recuerden que la manera en que nosotros conjugamos los verbos en hebreo, vamos desde la tercera persona hacia la primera persona, identificando también géneros, porque el verbo hebreo, como ya sabemos, tiene géneros. Y en la parte plural nosotros teníamos la siguiente conjugación, katevu, la misma forma para la tercera persona. Entonces es una forma, digámoslo así, común, que yo la he querido distinguir acá, independientemente de que sea común, por una sencilla razón, porque en las siguientes construcciones, como el ictol, recordarán ustedes, y la que vamos a ver hoy, el vaiktol, tendrán para una forma única, tanto para el masculino y otra forma para el femenino. Tenemos entonces kötaften, kötaften y kataf. Habíamos dicho en esta lección, creo que era la cuarta lección donde habíamos afrontado este tema, sí, la cuarta lección, que la forma catalcal de los verbos fuertes normalmente se utiliza con un sentido. Mire que nosotros no decimos tiempo, sino que decimos modo. Y quiero recordar que los modos en hebreo que se pueden, digamos, equiparar en cierta manera a los tiempos, lo que quiere decir es si una acción
¿se cumplió ya o se va a cumplir? Digamos, ese es el aspecto temporal de estos verbos. Luego nosotros no hablamos tanto de pasado, presente o futuro, no escuchamos ese tipo de cosas, aunque algunos de ustedes, como ya lo hemos señalado en esas lecciones, por ejemplo, yo les decía que el catal, alguna gramática lo llaman perfecto, porque de hecho habla del tiempo pasado normalmente. Pero decía que, por ejemplo, en la poesía, en lenguajes proverbiales, o por ejemplo, cuando estos verbos expresaban como la percepción que tiene el sujeto frente a una situación, podemos traducir los verbos como si fueran un presente. Entonces no estamos hablando realmente de un pasado, sino de verbos que tienen como la función de decirnos si una cosa se cumplió o no se cumplió, y bajo esa mentalidad tenemos que movernos. Por eso el catal-cal, como Taf, que aquí lo he traducido como él ha escrito, se puede traducir también como él escribió, como un imperfecto, y eso no se parece nada a lo que las gramáticas denominan perfecto, o se puede traducir simplemente como él escribe, dependiendo del contexto. Luego, no hay una única manera de traducir el catal-cal, perdón, eso ya lo habíamos visto en esa lección 4. Luego, en la lección 5, iniciando, afrontamos el tema del ictor. En cuanto a su construcción, nosotros habíamos dicho que el ictol, como el catal, también iba a tener las aformantes, estas que yo he dejado en color azul. Y quiero recordarles a ustedes esto que está entre paréntesis en algunas formas. Recuerden que lo llamamos formas enfáticas. Nosotros no lo podemos equiparar a una nube felsística del griego, pero de alguna manera tiene su correlación. Era para enfatizar el sonido, era una situación fonética, decíamos la vez pasada, bueno, de alguna manera tiene su justificación y no siempre aparece. Aparece normalmente cuando las aformantes son vocales. Aquí tenemos shurek, shurek, y aquí tenemos la jirek como madre de lectura. Decíamos además que el ictol, aparte de aformantes, tenía preformantes, es decir, como una especie de prefijos que se colocaban antes de las consonantes del verbo. Nosotros tenemos esta raíz triliteral y antes, por ejemplo, hemos colocado como preformante una yod. O en las versiones de la conjugación de la tercera persona femenina, segunda masculina y segunda femenina, tanto el singular y plural, hemos colocado una taf. Entonces, con eso podíamos identificar las diferentes formas. Claro, entonces, miren que casi siempre es lo mismo. Entonces, ¿cómo identifico yo una tercera persona masculina de una segunda? En la preformante, el cambio. Ahora, es verdad que entre tercera persona y segunda persona es difícil identificar porque la misma forma, sin embargo, el contexto nos ayuda a establecer a qué nos estamos refiriendo. También la segunda persona femenina se diferencia de la segunda persona masculina en que hemos agregado una aformante, la gire, con una nun paragógica, así como la llamamos en esta lengua. Y lo mismo, acá tenemos diferencias porque las preformantes y las aformantes, bueno, las preformantes son las mismas, pero las aformantes tienden a cambiar. Miren, si vamos a la tercera persona es ich, te, vu, pero la segunda persona masculina, que es casi que lo mismo, es sin yod, sino con tau, dich, te, vu. Y el cambio, pues podríamos no verlos en las personas femeninas, la tercera y la segunda, pero también el contexto puede ayudarnos a establecer la diferencia. Y en la primera persona encontrábamos que es común, que no tiene un masculino, un femenino, es común para cualquiera de los géneros y que la diferencia entre singular y plural está establecida en su preformante. Para la singular tenemos un alef y para la plural tenemos una nun. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Recuerden que decíamos que el ictol también es un modo que se basa en expresar cosas que no se han cumplido, mientras que el catal habla de cosas que se cumplieron o que se están cumpliendo, y por eso lo traducimos a veces con un imperfecto, con un perfecto, con un pretérito o con un presente. En cambio, el ictol habla de lo que no se ha cumplido y por eso normalmente lo traducimos nosotros con un futuro. Pero también decíamos que podíamos utilizar expresiones, verbos serviles, como por ejemplo el verbo querer o desear. Yo quiero escribir, que no habla de algo que se cumple.
sino que algo se podría cumplir y eso digamos, en el espectro del futuro. En síntesis, si nosotros queremos hablar de Catal y de Ictol, normalmente hablamos de pasado y de futuro. Pero recuerdo que en todo caso, estas no son concepciones propias de esta ley, pero las vamos a mantener. Digamos que lo esencial para nosotros va a ser que Catal hable de pasado y que el Ictol hable de futuro. Eso lo vamos a mantener como idea, pero teniendo en cuenta la peculiaridad que yo estoy diciendo, las particularidades que estoy señalando. Para construir el va-Ictol, observen el nombre, Ictol, va-Ictol, yo tengo que conocer toda esta forma del Ictol, porque si no, entonces no sé cómo construir el va-Ictol. Entonces miren, Ictol, miren la construcción para que la repasemos. Tercera persona, ¿cómo se lee? Ictol. La tercera femenina singular, ¿cómo se lee? Ictol. La masculina. Ictol. Muy bien, la segunda femenina. Tichtevi. Muy bien, Tüchtevi. Y aquí tenemos la primera común singular. Ictol. Echtof. Muy bien. Ahora vamos a las plural. La tercera, ¿cómo sería? Ichtevu. Muy bien, a la tercera femenino sería Tichtev. Tichtofna. Recuerden que este Sheva aquí no se lee, incluso si está precedido por una vocal larga, porque la sílaba está acentuada. Entonces ese Sheva no se lee. Bien, ¿esta cómo sería la segunda masculino plural? Muy bien, la segunda femenina sería Tichtev. Tichtofna y la primera plural sería, muy bien, Nichtov. Teniendo esto en cuenta, mentalicémonos, esta forma que vamos a estudiar no es absolutamente difícil, es quizá lo más fácil que existe en cuanto a esta conjugación regular de los verbos, porque lo único que hay que hacer es lo que voy a explicar a continuación. A ver, el modo Vaictol se usa para expresar situaciones cumplidas. Entonces, si yo estoy diciendo eso, si se utiliza para expresar situaciones cumplidas, ¿a qué otro modo en hebreo se puede equiparar? Al catal, al catal. O sea que Vaictol y catal tienen el mismo sentido. Y dirán ustedes, ¿y por qué utilizar en hebreo algo que tiene el mismo sentido? Bueno, lo vamos a ir descubriendo mientras pasa el tiempo, pero aquí voy a señalar alguna que otra razón. Entonces, en español, normalmente, si equivale a situaciones cumplidas, normalmente expresamos eso a través de la idea de un pretérito, de un imperfecto. Y por esta razón es que el Vaictol preferentemente se utiliza en narraciones, porque lo normal es que en el relato yo esté contando algo que ya pasó. Por eso el lenguaje de la narrativa es donde yo normalmente voy a encontrar el Vaictol. Bueno, dicho esto, ¿en qué consiste el Vaictol? Consiste en algo muy simple. Se trata del verbo flexionado en el modo ictol. Es decir, eso que acabamos de ahorita de conjugar, de construir el ictol, lo tengo que tener en cuenta. Entonces, la base es el ictol. Pero al ictol yo le voy a, o sea, ya a esa forma construida, iktov, tichtov, tichtov, tichtevi, ektov, a esa forma ya construida, yo le voy a agregar todavía, como si fuera un prefijo, una vav, con un signo vocálico que será el pataj. Esa va a ser la forma clásica. Entonces, por ejemplo, a ichtov le agrego una vav con un pataj. Y además de eso, voy a reduplicar la primer consonante que yo me encuentre de la forma ictol. En este caso, la primer consonante que yo me encuentro es ¿qué? Una yod. Entonces voy a repetir la yod. ¿Por qué? Porque cuando agrego un dagesh de reduplicación, pues eso es lo que pasa. En último término, para construir el va-ictol, ustedes miren cómo he hecho yo esta construcción acá. Una vav con patah, una reduplicación y por eso vemos esas dos transliteraciones de la yod y la forma ictol. En otras palabras, es por eso que a esta forma no la llamamos simplemente ictol, sino que la llamamos va-ictol, porque el nombre expresa la estructura de ese verbo. O sea, una vav con patah, la reduplicación y la forma ictol. Eso es lo que nosotros tenemos que construir. No hay nada más que hacer con eso. O sea, la verdad, vamos a repasar.
y a repasar, porque es importantísimo pues que lo podamos hacer, porque eso nos va a ayudar todavía a asimilar mejor las formas que hemos ido aprendiendo con el tiempo. En virtud de eso, hay que hacer como una serie de pequeños comentarios que nos van a ayudar también en esta lección, porque en esta lección, permitiendo el tiempo, vamos a estudiar también la conjunción VAV. ¿Por qué la conjunción VAV? Voy a explicar. La VAV en hebreo generalmente nuestra conjunción I, es decir, equivale a nuestra conjunción I. Pero la VAV en hebreo funciona, a diferencia de nuestra conjunción I, como un prefijo. Un prefijo que puede ir delante de cualquier palabra hebrea, no solo los verbos. También puede ir delante de un adjetivo, de un sustantivo, bueno, de cualquier categoría gramatical. Normalmente, por ejemplo, la vez pasada hablamos del objeto directo et. Pues la VAV yo la podría colocar como... En otras palabras, esta conjunción va prefijada, va al inicio de una palabra, siempre al inicio de una palabra cuando se lo utiliza. Hay que tener en cuenta una cosa. En el mundo de los verbos, esa VAV genera diferentes efectos. Por ejemplo, acá, cuando yo pongo la VAV de la conjunción, que significa nuestra I, y se la pego al modo ictol, de manera que queda va ictol, esto nos va a indicar que ese verbo ictol está en secuencia con otro verbo. La VAV es una conjunción, no. La VAV significa y. Si yo comienzo un texto diciendo, y dijo Abraham, por ejemplo, y dijo Abraham, me lleva como a pensar que esa I está haciendo relación con algo que se dijo anteriormente. Eso es verdad hasta cierto punto, porque con el paso del tiempo esta forma se volvió tan usual que incluso la encontramos al inicio de un libro o al inicio de un capítulo, incluso sin relación con lo que se decía anteriormente. Entonces se volvió casi que como una forma ya usada, de manera que esa I fue perdiendo su valor de conjunción. Y por eso llamamos a esta VAV consecutiva, porque la idea es que ese verbo se supondría debería ir en consecución o debería ir en secuencia con otro verbo anterior. Pero vuelvo a repetir, con el paso del tiempo esto se desgastó. Y es por eso que no necesariamente yo tengo que traducir siempre esa VAV con el ictol como una I. Podría simplemente, por ejemplo, a lo que acabo de decir, y Abraham, podría traducirlo tranquilamente como dijo Abraham, quitando la I. Llamo la atención sobre algo. Por mucho tiempo, muchos autores o del Evangelio de Mateo, estudiosos del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Juan, etcétera, han creído que estos evangelios originalmente hayan sido escritos en una lengua como el arameo que gramaticalmente se parece a el hebreo y se parece mucho en este punto, en utilizar una VAV consecutiva al inicio de un verbo. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, esos evangelios, van a encontrar mucho kai, 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 conectando innecesariamente las ideas, como volviéndolas más pesadas. Ellos, en parte de eso, porque también hay otras razones, creían que esos textos originalmente habían sido escritos en hebreo y que cuando los tradujeron, en arameo, perdón, al griego, entonces el traductor griego lo que hizo fue conservar todas esas VAV consecutivas traduciéndola en griego como un kai. Entonces, bueno, eso de verdad se puede explicar desde muchas maneras. Se puede explicar, por ejemplo, como explica en el Evangelio de Marcos. A Marcos lo explican no diciendo que haya un original arameo, sino que Marcos escribió en griego, pero con una mentalidad de uno que hablaba arameo. Entonces, por eso metía o colocaba kai por todos lados, incluso empezando el Evangelio, en partes que no estaban conectadas, un kai que era innecesario. Entonces, muchos pensaban, estos no saben escribir, etcétera, etcétera. A ver, yo quiero recordar en todo caso que las conjunciones, tanto en la lengua griega como en la lengua hebrea, también eran puntos de separación. ¿En qué sentido? A una lengua que no tiene signos ortográficos es necesario saber dónde comienza una cosa, al menos para separar las ideas y las frases. Y todas estas partículas, como conjunciones que encontramos en griego o en arameo, también en el hebreo, fueron también señales para decir aquí comenzamos una nueva idea, independientemente si tiene relación con lo anterior o de si no la tiene. Bueno, eso lo quiero decir. Pues,
Hay que traducir siempre esa VAV que nos encontramos junto al ictol así de manera prefijada. No, no necesariamente. Ahorita incluso vamos a ver que yo no traduzco esa VAV, pero a veces puede ser útil traducirla, porque si vemos que el va-ictol está en secuencia de algo, pues valdrá la pena que lo traduzcamos como parte de eso. O sea que esa cumple más o menos una función que sería como las formantes del lector, ya que no tiene. En este caso, preformantes, porque va prefijada al inicio de todo. Incluso si ya tengo una preformante que es el ictol, esa i, esa yo es una preformante, la coloco antes, ya vamos a ver. Pero básicamente es el mismo sentido. A veces funciona como efectivamente en todo, digamos, en toda su función como una conjunción, pero a veces simplemente nos habla de una secuencia, de algo que se relaciona con lo anteriormente dicho y no es necesario traducirlo. Pero ese no es el único efecto de cuando una va a un verbo. Esto lo veremos más adelante de manera profunda. Todavía no lo afrontaremos de manera profunda porque creo que nos falta recorrer un poquito de camino para que podamos, digamos, entender esto más. ¿Qué es lo que voy a decir? Cuando la VAV consecutiva aparece antecediendo algunos verbos, algunos modos verbales, ¿qué hace? Le invierte su aspecto temporal. Entonces recopilemos. Por ejemplo, yo tengo el catal. Ya había dicho que el catal habla de lo cumplido y se equipara a eso el vaictol. Ahora pensemos, el ictol, ¿de qué habla? De lo que se va a cumplir, es decir, de lo que no se ha cumplido. Y por eso normalmente lo traducimos como un futuro. Si al ictol yo le coloco una VAV, lo que hace la VAV es invertirle el tiempo al ictol. Si el ictol habla de lo futuro, de lo que no se ha cumplido, te le coloco la VAV, el vaictol, que es lo resultante, se convierte en un modo que ya no habla de lo por cumplirse, sino que también habla de lo cumplido. Esa es la asimilación de catal a vaictol. Y de hecho, normalmente se esperaría, pero no siempre sucede, que un texto, por ejemplo, que está hablando de lo no cumplido o que está hablando de algo del pasado, comience con un catal que habla de eso. Y que cuando se siga desarrollando el texto, más adelante no vuelva a aparecer catal, sino que empiece a aparecer va-ictol, conectado a ese catal. Entonces, toda la narración tendría que ser de un verbo importante, principal en catal. Los otros verbos que se desprenden en la narración tendrían que estar en va-ictol. Pero ya les digo, tener que estar, siempre estar en gramática, eso nunca se cumple. Entonces, normalmente eso sería lo esperado, aunque uno puede no verlo. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Entonces, si el modo ictol expresaba algo por acontecer en nuestra lengua, lo que sería un futuro o un deseo o una idea, cuando yo le pongo la VAV, lo que estoy haciendo es cambiarle el aspecto temporal de base al ictol. Hagamos el mismo ejercicio. Si el catal habla de algo pasado, algo que se cumplió o se está cumpliendo, si yo le coloco una VAV al catal, y eso tiene un nombre, se llama V-catal, ¿esa VAV qué está haciendo? Exacto, vuelve el V-catal a algo del futuro. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos, esa VAV consecutiva no solo se llama VAV consecutiva porque no solo es el efecto de crear una secuencia en la narración, sino que también se le conoce como VAV inversiva. Porque cambia el modo del verbo al cual se le añade. Entonces miren que no es simplemente una conjunción que le puse a un verbo. Cuando le coloco esta conjunción a un verbo, le invierto, digámoslo así, el sentido para nosotros temporal o el modo, digámoslo así, para la lengua hebrea. Es claro esto que estoy diciendo, muchachos. Esto para que lo tengamos en cuenta. Entonces, muy lindo porque, claro, las narraciones se hacen muy claras así. Uno tiene que observar muy bien cada una de las cosas que componen a una palabra. Bien. Esta VAV inversiva, cuando se le añade al ictol, entonces toma el aspecto temporal del catal, se vuelven equivalentes. Y al mismo tiempo
Entonces, al va-ictol se le conoce como ictol convertido o simplemente se le conoce como va-ictol. En las gramáticas pueden encontrar esos dos nombres. Entonces, un ictol con la VAF, esta consecutiva o inversiva, es lo que nosotros llamamos va-ictol o también lo podemos denominar ictol o imperfecto convertido. Vamos a hacer aquí ahora. Vamos entonces a irnos a la construcción de esta forma porque al fin y al cabo es lo que necesitamos. No sin antes volver a decir, el Vaiktol tomó tanta fuerza que incluso encontramos narraciones, libros de la Biblia o un libro de la Biblia que especialmente comienza con un Vaiktol como si no dependiese de un catálogo, si el catálogo se hubiera perdido en algún momento. O sea, ya se volvió una forma casi que estándar también para hablar de las cosas cumplidas o de las cosas en nuestro lenguaje del pasado. Vamos a comenzar la construcción. Entonces, primero, para hacer la construcción, ¿qué tengo que tener en cuenta? La forma triliteral. En este caso, triliteral. Veremos más adelante, cuando veamos verbos irregulares, que las formas triliterales se vuelven biliterales, etc. Pero no me sirve esa forma así, porque hemos dicho que el va-ictol se construye con la base del ictol. Entonces, miren, voy a agregar acá la preformante de la tercera persona del singular. ¿La ven ahí, no? Y ahora voy a agregar la secuencia vocálica, que es ich, tov, que normalmente traduciríamos como él escribirá o él quiere escribir. Para que entonces se vuelva otra vez, se invierta el tiempo, tengo que volverlo va-ictol. Entonces, observen lo que voy a agregar. ¿Dónde se agrega la VAF? La agrego al inicio. Y me decían que era una VAF con pataj y con la reduplicación de la primera consonante. Entonces eso quedaría va, ish, tos. Entonces pasaremos de un él escribirá o un desea escribir o él quiere escribir a un simplemente él escribió o él ha escrito, dependiendo de lo que tengamos que traducir. Cualquier forma del pasado en nuestra lengua española puede describir lo que se dice con esta forma, va ich tov. ¿Se entiende entonces cómo se estructura la forma? Bien, vamos entonces a continuar en la misma dinámica. Recuerden, sobre la base del ictol construimos el va-ictol. Tercera persona femenino singular. Vuelvo a colocar la raíz kataf o el tema kataf, agrego la preformante, es decir, la taf, y los signos vocálicos correspondientes, tish, tof. Pero ahora, para volverlo va-ictol, o sea, para que no sea más, ella escribirá, perdón, sí, para que no sea, ella escribirá, agrego la VAF, agrego pataj, y bueno, aquí ya tenía el dagesh de la reduplicación. Entonces me queda va, tish, tof, es decir, ella escribió, o ella escribía, o ella escribe. Juan. Ahora, no sé si es por adelante, pero cuando empiece, por ejemplo, una consonante cultural. Bueno, la veremos ahorita, porque en la primera persona, la preformante es una gutural, ya vamos a ver qué pasa. Segunda persona masculino singular. Voy a establecer entonces la misma forma. ¿Cuál? Agrego la forma que ya tengo y qué preformante tengo que agregar. Muy bien, tengo que agregar la taf que la agrego acá. Ahora, ¿qué hago yo? Agrego cada uno de los signos vocálicos como lo he hecho pues hasta el momento. Entonces, tig, tof. Ahora, ¿qué agrego? Agrego, como hemos dicho, la va. Entonces, de Tichtov, de la segunda persona masculino, que significa tú escribirás, pasaré a una vav con pataj y reduplicación de la primera consonante, va Tichtov, es decir, tú escribiste. Lo volví como si fuera un catálogo, vav inversiva. Esto va quedando claro. Vamos a la segunda persona femenino singular. Recuerden que la segunda persona femenino singular es un poco más compleja, porque va a tener su normal tema, vamos a agregar la performante, que sigue siendo una taf, pero también tenemos que agregar una aformante, que es una gire con madre de lectura yo. ¿Ok? Entonces vamos a colocar las vocales. Entonces tengo un tish,
Recuerden que como agregué una sílaba al final, la holen, que está en este caso en posición pretónica, se reduce a sheva. Bueno, esto no lo he explicado bien. Lo expliqué para los sustantivos, la posición pretónica, propretónica y todo eso. Aquí nosotros tenemos que ¿cuál es la sílaba tónica? La última, bi. Lo que hay antes de esa sílaba tónica se llama pretónica. Y anteriormente contendría una holem, pero la holem en esta posición de los verbos se reduce a sheva. O sea, lo que pasa en los sustantivos también pasa en los verbos. Yo después aclaro un poquito cómo es la reducción de esas vocales en los verbos. Incluso es diferente porque nosotros decíamos que la reducción en los sustantivos solo afecta wakame, tzrahaf o atzere. Aquí en cambio puede afectar a las vocales largas en general. Tishtevi. Tishtevi significará tú escribirás. Y en cambio cuando agrego la vav y agrego su pataj con la reduplicación de la primera consonante, yo ya voy a tener tú, obviamente referido a una mujer, escribiste o has escrito. Recuerden que la nun final es una nun paragógica. Vatishte-vi o vatishte-vim. Eso va a depender, ya lo saben ustedes, de... pues eso puede ser un recuerdo de una forma primitiva, puede ser una forma enfática. Bueno, en todo caso, la conservamos. Algunos dicen que era una influencia del arameo, entonces se dejó ahí. Otros dicen que era por razones métricas. Bueno, hay mucha hipótesis sin comprobar al respecto de esta nun paragógica. Bien, en todo caso, cuando se pronuncia, como dicen los autores, con la nun paragógica hay una expresión, una pronunciación, digamos, más plena, más intensa, más enfática y quizás sea el sonido la verdadera razón como la nunefelsística del griego. Bien, vamos a la primera persona. Entonces, volvemos a colocar el tema, agregamos. Recuerden que la primera persona que agrega, una alef. Y ahí tenemos la preformante. Y los signos vocálicos, todos ellos cambian porque son tov. Aquí nos vale a nosotros lo que hemos estudiado con el artículo. ¿Qué estudiamos con el artículo? Recuerden que el artículo, que también es una cosa que se prefija, si el artículo se prefija, normalmente el artículo es una G con un pataj también, y la reduplicación de la siguiente consonante. Pero decíamos que cuando los sustantivos comenzaban por consonante gutural, Aleph en este caso, por ejemplo, es una consonante gutural, ese pataj tiene que cambiar porque al no poder reduplicar la consonante que es gutural, me toca aumentar la vocal y yo la volvía un kame tzrahaf. Lo mismo pasa en este punto. Entonces, miren, yo agrego va. Voy a poner patah, pero como Aleph es gutural y no la puedo reduplicar porque no me lo permite la fonética hebrea, entonces aumento la vocal a el sonido A, un sonido largo A, es decir, un kame tzrahaf. Entonces aquí tenemos nosotros, ¿cómo se lee esto? Va tov. Muy bien. Entonces, de wiktol, que significaría yo escribiré, hemos pasado va tov, que significaría yo escribí, o yo escribía, o yo he escrito. Bueno, cualquier forma del pasado que en contexto tendremos que traducir correctamente. Hemos terminado las formas singulares, movámonos hacia las formas plurales. Seguimos bajo la misma historia. ¿Cómo formamos el ictol de tercera persona masculino plural? Vamos a agregar una iod como una preformante, pero también tenemos que agregar una aformante, que sería ¿cuál? La persona plural sería la shurek. Y aquí tendríamos nosotros entonces en ictol ish, te, terminó con una sílaba de más. Entonces la holem en posición pretónica se reduce a un sheva y sheva móvil. Y te vu.
Ishtevu, ¿no? Ahora también esto podría tener esa forma enfática de la nun paragógica y vamos a agregar para que se convierta en Vaiktol la Vav inicial. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente colocamos patah, como hemos hecho hasta este momento. Entonces, colocamos patah y reduplicamos la primera consonante. Entonces me queda Vaishtevu. Vaishtevu. O sea, para decir, ellos escribían. O ellos habían escrito. Bueno, ya cada uno mirará cómo es mejor traducir esto. Bueno, pasemos entonces a la segunda, perdón, a la tercera persona, pero esta vez de género femenino. Agrego la forma. ¿Cuáles son las características en el ictol de esa tercera persona femenino plural? Tenemos la taf normalmente y una formante que es la na. Vamos entonces a colocar los signos vocálicos. Tish. Atención porque esta holem no la voy a reducir incluso si agregué una sílaba de más porque el acento está acá. Entonces no hablamos de pretónica o pretónica. Ahí está el tono. No tiene que modificarse. Tishtov na. Que en ictol significa ellas escribirán. Cuando lo vuelvo vaiktol, es decir, prefijo la vav, coloco el patah y acá aumento o reduplico la primera consonante, me va a quedar vatiktovna. Vatiktovna, que significa ellas escribirán. Perdón, ellas han escrito o ellas escribían porque es vav inversiva también del modo temporal. Tercera persona, femenino, plural. Movámonos hacia la segunda persona, de nuevo masculino, masculina, plural. Colocamos la forma. ¿Qué es lo que caracteriza a esta forma? ¿Qué preformante? ¿Qué aformante? La taf. ¿Y cuál sería la aformante? Una shurek. Entonces vamos a colocar el ictol. Vamos a hacer la forma de ictol. Tish. Esperaría colocar holem, pero miren el acento acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reduzco holem a sheva móvil y finalmente shurek. Tichtevu. Tichtevu. Vosotros escribiréis. Vosotros escribiréis. Al agregar la vav inversiva, miren la vav al principio, agrego patah, aumento la primera consonante, ¿y qué me queda? Me queda vatishtevu, vatishtevu. Vatishtevu significa entonces, vosotros escribisteis, o habéis escrito, como queramos traducirlo. O más a nuestro, digamos, a nuestro modo de hablar, ustedes escribieron. Vatishtevu, también con una nun paragógica. Por el momento, esto está claro. Bueno, continuamos entonces con la segunda persona, pero esta vez la persona femenina plural. ¿Qué caracteriza en el ictol a la segunda persona femenino plural? También tenemos la preformante taf y la aformante na. Muy bien. Entonces vamos a colocar eso mismo. Tish. Uy, perdón, muchachos. Vamos a colocar tish. Holem se va a quedar en su mismo punto porque la sílaba acentuada tishtov na. Esto significará vosotras escribiréis, pero si lo vuelvo con una vav inversiva consecutiva, ese vosotras escribiréis va tishtovna se va a convertir en vosotras escribisteis o ustedes refiriéndose a un grupo de mujeres escribieron. Va tishtovna. ¿Qué realizar? Nos queda simplemente por realizar la primera persona como un plural. Bueno, me ayudan a recordar cuál es la característica de la primera persona como un plural. Que tengo que agregarle a la raíz una nun, es decir, una preformante llamada nun.
Con esta preformante llamada nun, yo lo que voy a agregar ahora son los signos vocálicos. Nicht tof. Ahí los tenemos. Nicht tof. Obsérvenlos ahí. Nicht tof. ¿Qué agrego ahora yo? La Vav, como es normal para volver, el nicht tof, que significaba nosotros escribiremos. Cuando agrego la Vav inversiva, estoy agregando simplemente un va nicht tof. Como verán a continuación, va, miren acá la reduplicación de la primera consonante, va nicht tof, para decir nosotros o nosotras escribimos. Esto queda claro, muchachos. Bueno, les presento ahora todo el cuadro completico. De manera que con todo este cuadro completico tengamos nosotros el paradigma de esta declinación. Observen que en la traducción yo he querido colocar, como ustedes pueden observar ahí, al menos dos traducciones. Él ha escrito o él escribió, pero también podría ser él escribía, bueno, cualquier forma del pasado en nuestra lengua. Vaishtov, Vatishtov, Vatishtov, Vatishtovi, Vaishtov, Vaishtevu, Vatishtov na, Vatishtovu, Vatishtovna y Vanishtov. Cualquiera de esas formas forman lo que nosotros llamaríamos el vaictor. Cualquier verbo regular debe formarse así. Bueno, nosotros nos hemos visto las irregularidades de los verbos donde algunos cambios van a ocurrir, pero esta es la base incluso de los verbos irregulares, que los veremos en un futuro. Yo no sé cuándo será ese futuro, pero los veremos en su futuro. Pero al menos toda esta construcción, cuando la terminemos cal, nos llevará a revisar los irregulares. Y si tenemos esto en nuestra cabeza, cómo se estructuran estas cosas, no habrá ningún problema. He querido también dejar en colores cada uno de los componentes de estas formas, para que aprendamos a reconocer esos componentes y así a definir qué son en un análisis morfológico. Y como el análisis morfológico me interesa, yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio para concluir, que nos ayude un poquito a hacer análisis morfológico. Esos ejercicios, obviamente, targil, recuerden esto que significa ejercicio, targil, ejercicios para el calvaicto, simplemente para que vamos reconociendo. Vamos a hacer análisis morfológico para habituar eso que vemos y poder resolverlo, obviamente con los elementos necesarios con los que se tiene que revolver esto. Bien, primero que todo leemos, ¿qué dice acá? Vatichtov. Ahora vamos a hacer el análisis morfológico. ¿Cuál es la categoría gramatical que define esta expresión? Es un verbo. Miren que lo hacemos incluso muy escolarmente como hacíamos en griego, quizás en latín, porque de esa manera nos habituamos, nos familiarizamos a ver cómo se presenta un verbo, visualmente cómo se ve. Entonces, esto es un verbo. Lo segundo que vamos a decir es de qué construcción es este verbo. La construcción o conjugación cal. Y luego de esa conjugación tenemos que decir el modo. ¿Cuál es el modo? Y lo podemos incluso relacionar. Vatishtov, Vaishtov. Ese es el modo. Ahora, ¿cuál será la persona que se está conjugando acá? Muy bien. Es la tercera persona femenina o podría ser la segunda persona masculina. Todo eso va a depender de en qué parte está esta palabra. Pero como está solita, nos toca jugar con ambas, con esa ambigüedad. O tercera persona femenina o segunda persona masculina, pero ¿de qué número? Singular. Ahora yo tengo que reconstruir de qué verbo viene esto. Entonces, separo la conjunción, separo la preformante y me queda esto. Recuerden que el verbo lo conjugamos en cal catal, tercera persona masculino singular. ¿De qué verbo viene? De kataf. Y esta forma vatishtov, ¿qué significa? Muy bien. Ella escribió o tú escribiste. Bien. Vamos a hacer esta, ya no con tanto preámbulo, sino que simplemente les digo qué es, que cada cosa que es, y ustedes me dicen eso cómo se define. Bueno, leamos primero qué dice acá. Muy bien, Vanishtov, categoría gramatical.
¿Cuál es la construcción o conjugación? ¿Cuál es el modo? Muy bien. ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es el número? Común, plural. Primera persona común, plural. ¿De qué verbo viene esto? Kataf. ¿Y esta forma cómo se traduce? Si es una primera persona plural, es nosotros escribimos. Muy bien. Vamos a esta forma de acá. Son las mismas formas que acabamos de estudiar, pero estoy tratando como de calentar motores para que cambiemos de verbo enseguidita. Bien, ¿cómo se lee esto? Vatishtavi, recuerden el acento A al final. Vatishtavi, categoría gramatical. ¿Cuál es la construcción? ¿Cuál es el modo? Muy bien. ¿La persona de este verbo cuál es? La segunda persona, ¿de qué género? Femenino. ¿Qué número? ¿De qué verbo viene esto? ¿Y qué significa vatishtavi? Tú escribiste refiriéndonos a una mujer. Vamos a leer esta que dice acá. Vaishtavu, categoría gramatical. Categoría gramatical, verbo, ¿qué conjugación o construcción es? Cal, modo. Muy bien, Vaiktor, ¿qué persona es esta? Tercera persona, ¿qué género? ¿Y qué número? Tercera persona masculino, plural. Tenemos la shurek del plural. Muy bien, ¿de qué verbo viene esto? Kataf. ¿Y qué traduce Vaishtavu? Ellos escribieron. Bien. Ahí estamos calentando ya los motores. Vamos a leer esto que dice acá. Vaechtov. Pregunto, ¿por qué el pataj se volvió kametz rahav? Exacto, al no poder reduplicar la gutural, aumento la vocal anterior. Vaechtov. Muy bien, categoría gramatical. ¿Cuál es el modo? Muy bien. ¿Cuál es la conjugación? No, al revés, yo me equivoqué. Este es el verbo, la conjugación o construcción es cal, es error mío. El modo es vaikton. Muy bien. ¿Cuál es la persona? Muy bien. ¿Primera de qué género? Género común. ¿Qué número? Singular. ¿De qué verbo viene esto? ¿Y qué significa esto? Vaikton. Muy bien, yo escribí. Miremos esta otra, leámosla. Vatishtovna. Muy bien. Categoría gramatical. ¿Qué conjugación es? ¿Qué modo es? Muy bien. ¿Qué persona es? Puede ser tercera o segunda. ¿De qué género? No. Solo femenino. Estas son solo femeninas. O tercera persona femenino o segunda persona femenino. Es la misma forma. Bien. ¿Femenino qué? ¿Qué número? Plural. ¿De qué verbo? Miren, esto es lo que intentamos a mirar. Miren que el verbo quedó aquí metido como entre varias cosas. Hay que aprender a reconocerlo. Del verbo kataf. ¿Y qué significará entonces? Vatishtovna. Muy bien. Ellas escribieron o vosotras escribisteis o ustedes escribieron. Bien. Vámonos a esta forma de acá. Leámosla. Vatishtovu, categoría gramatical. Construcción. Cal, modo. Vaiktor, persona. Segunda, muy bien. ¿De qué género? Masculino. ¿Qué número? Plural. ¿De qué verbo? ¿Qué significa Vatishtovu? Bravo, vosotros escribisteis. Ya vamos a ir concluyendo. ¿Qué se lee acá? Muy bien, Vaishtov. Muy bien. Categoría gramatical. Construcción. Modo. Persona. Número. ¿De qué género? Masculino. ¿De qué verbo viene esto? ¿Y qué significa Vaishtov? Muy bien, él escribió. Ahora movámonos de acá y vámonos a este verbo, el verbo zaha. No vamos a hacer todo lo que acabamos de hacer, pero esto es para que identifiquemos otra forma verbal y terminamos
con la lectura de un texto bíblico y también con su traducción. ¿Ok? Zahar, recuerden que significa recordar o pensar. Les pongo acá este verbo, leámoslo. Muy bien. Va'izkeru. Va'izkeru. Categoría gramatical. Muy bien. ¿Qué construcción es? ¿Qué modo es? Modo vaictol. ¿Qué persona es? Es la tercera. Mire, la yo identifica la tercera. ¿Qué género? Masculino. ¿Qué número? Plural. ¿De qué verbo? Zahar. Itza y vaizkeru. ¿Qué significa? Ellos recordaron. Muy bien. Hagamos otra forma, a ver si no nos va mal con esta. Leamos. Batizkeru, categoría gramatical. Verbo, ¿qué conjugación es? Cal, ¿qué modo es? El que estamos estudiando. Vaictol, ¿qué persona es? Segunda, muy bien. ¿Qué género? Masculino. Y este es el número plural. ¿De qué verbo viene? Zahar. ¿Y qué significa batizkeru? Vosotros o ustedes también. Recordar. Para que no se les olvide, pues, ustedes recordaron o vosotros recordasteis, para que no vamos a decir escribisteis, porque ya al final de nuestra sesión de hoy vamos a leer el primer verso de qué libro? Del Bereshit, capítulo 8, verso 1. Vamos a leerlo poco a poco. He dejado todo como aparece en el texto masorético. Vamos a leer. Va Iskor Elohim. Atención el acento acá y hacemos Noach Patach Furtivum. ¿Recuerdan el Patach Furtivum? Sigamos. Ve'et Kol Haya. Ve'et Kol Habechema. Asher Ito Bateva. ¿Cómo es que se llama este signo? El Atnaj. O sea que ahí concluimos. Los otros signos que vemos, pues los iremos aprendiendo posteriormente. De todo esto, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? ¿Y dónde está el verbo? Está al inicio. Muy bien. Vaitskor, categoría gramatical. Verbo, ¿qué construcción es esta? ¿Qué modo es este? Vaictol, ¿qué persona es esta? Tercera, observen la yo de acá. ¿Qué género es? Muy bien, ¿y qué número es? Singular, ¿de qué verbo viene? De Zahar. De Zahar. ¿Y qué significará Vaitzkor? Recordó, él recordó. El sujeto parecería acá. ¿Quién recordó? Vamos traduciendo. Dios recordó et. ¿Qué es lo que era et? Puede ser el signo del complemento directo o la preposición con. Para ser signo de complemento directo tiene que ir con algo determinado. Lo determinado puede ser con un sufijo o con un artículo o que más determinado que un nombre propio. Dios recordó ¿a quién? A Noé. Esto es Noah. Y miren la conjunción acá. Ve'et kol ha'haya. Y a todo ser viviente. Miren acá que tenemos el artículo. Y el artículo antes de het es simplemente pataz. Eso tienen que aprenderlo y lo relacionando. Porque entonces así vamos aprendiendo las reglitas que hemos o las dinámicas que hemos ido estudiando. Y recordó a quién más, a todo ser viviente, diría las Biblias normalmente a todo animal. Ve'et kol habechema. Y a todo, kol, recuerden que es todo,
Habehema, a toda la bestia o a toda bestia. Mire que aquí también está el artículo ja que reduplica la primer consonante de este sustantivo. Un sustantivo que termina en na con madre de lectura, ¿es de qué género normalmente? Femenino. Y observen acá, miren, otra vez ed. Todos los complementos, cada uno de los complementos directos introducidos por ed. Y como esto es una lista que podríamos reemplazar con comas, en vez de las comas, ponemos la conjunción, porque no existen comas acá, entonces ponemos la conjunción v. Esa es la vav también. Mire que es vocalizada de manera diferente. Estudiaremos eso en esta lección porque la vav cambia de vocales dependiendo de. Y ahora, Asher ito bateva. Recordó Elohim a Noé, a todo ser viviente y a toda bestia, que con él estaban en el arca, Teva, en el arca. Bueno, mis muchachos, eso es todo.